con el paso de los meses y luego se hace una evaluación de esa recto extraperitoneal para determinar si se puede volver a hacer una anastomosis más adelante. Entonces acá podemos ver cómo queda una colostomía derivativa, en este caso por la lesión en el recto extraperitoneal, y antes, ya ahora más infrecuentemente, casi que nunca, se hacía un drenaje también ahí presacro para ayudar a que lo que hubiera de contaminación se pudiera drenar por ahí, pero eso se ha visto más asociado con más abscesos y más complicaciones. Y lo otro que se hacía era el lavado del asa distal también en la misma cirugía con un cristaloide. Pero también se ha visto que al hacer el lavado se aumenta la fuga de contenido contaminado hacia la región extraperitoneal y por tanto puede también llevar a más acceso. Entonces lo que se hace ahora es solamente la colostomía protectora y ya, se deja quietico. El trauma de páncreas también es uno de los órganos que se puede lesionar en, en ambos casos, en herida por arma de fuego o en traumatismo abdominal cerrado. En general, el traumatismo de páncreas es muy frecuente y asocia con traumatismos severos de otros órganos, porque el páncreas se encuentra justo hacia el centro del abdomen, en todas sus dimensiones, está muy protegido. Entonces, cualquier lesión del páncreas quiere decir que antes de llegar al páncreas hubo más lesiones. Entonces, también esa la pueden revisar con esa presentación, lo pueden revisar más adelante, por lo que ya estamos sobre el tiempo. ¿Listo? Entonces, lo que les contaba, lo más frecuente es que se asocie a otro tipo de trauma y usualmente es a traumatismo vascular. En este caso es importante identificar el conducto pancreático, que es el que tiene posibilidad de mayor fuga de enzimas pancreáticas y que puede generar una pancreatitis. ¿Listo? Entonces, o fisuras pancreáticas. Entonces, si uno identifica ese conducto pancreático, hay que cerrarlo, hay que suturarlo para evitar esas fugas y esas complicaciones. Entonces acá podemos ver cómo, por ejemplo, en este caso, si se evidencia, que es más frecuentemente que se evidencia a nivel proximal, entonces se cierra ese conducto pancreático. Y se pueden hacer otros abordajes tratando de orientar el resto del páncreas hacia otros segmentos intestinales. Sin embargo, cada vez más se está tratando de hacer un manejo más conservador en el sentido de hacer lo más rápido para el paciente y no llevarlo a una cirugía muy compleja. En esos casos donde, como les digo, usualmente asocia con traumatismos más severos que también tiene una morbilidad y una mortalidad asociada. Trauma de duodeno, muy similar al traumatismo de intestino delgado o de colon en la parte de la clasificación. Y en general también lo mismo, se asocia con más a traumatismos asociados, por lo mismo que está justo a nivel del centro del abdomen. Se puede olvidar, es el órgano más frecuentemente olvidado, digamos, en las lesiones que puede tener cuando se hace una exploración del abdomen porque no es fácil de observarlo completamente. Por lado tiene alto riesgo de fístula, alto riesgo de complicaciones, alto riesgo de mortalidad. Cuando uno observa una lesión de duodeno, dependiendo de la severidad, se puede hacer un cierre primario o se puede hacer una oclusión pilórica, que es suturo el duodeno y luego entro por el estómago a cerrar el píloro para ayudar a que esa herida de duodeno cicatrice bien y mientras tanto dejo comunicado el estómago con un segmento de intestino delgado. Entonces eso es la oclusión pilórica y la gastroyenostomía. Acá lo pueden observar cómo se vería, perdón, acá no es, esto es la oclusión pilórica. Entonces suturo el duodeno, abro el estómago para cerrar el píloro por dentro y por acá hago una derivación gastroyeyunal. ¿Listo? Lo otro son los parches. Se pueden hacer parches, como en este caso se llama parche de Tai, con la misma serosa de yeyuno. Se puede tratar como de afrontar con el duodeno para hacer más posible su cicatrización. Y otras ya derivaciones más grandes, como una Y de Rux, en donde se hizo una resección de un segmento de duodeno y alguna conexión en Y. Tenemos el traumatismo de vaso, entonces también existen una clasificación muy similar en este caso a la de hígado, para que la revisen.
y tenemos diferentes maniobras para controlar el sangrado del vaso. En general, siempre se debe hacer una movilización del vaso buscando medializarlo para poderlo observar adecuadamente y poderlo controlar. Y tratamos de hacer en lo posible una rafia esplénica, un manejo conservador, en sándwich, tratando de contener el sangrado. En el caso del riñón, lo que les decía, el manejo idealmente es conservador, eh, pero como también les venía diciendo, si hay ya un compromiso del hilio renal, donde hay un sangrado activo, si hay un sangrado activo a cavidad peritoneal, si hay un hematoma expansivo a nivel de retroperitoneo, hay que hacer un manejo del riñón y usualmente se hace una nefrectomía. En casos de que no sea necesario porque está contenido el sangrado, exploré el riñón por dudas si había un sangrado activo o no, pero realmente no hay un sangrado mayor, se puede hacer otras maniobras como la del vaso, como una rafia en sándwich, para ayudar a contener ese sangrado del riñón. Entonces, ya para concluir, las indicaciones generales de la laparotomía en tramo abdominal. Entonces, recordemos, traumatismo abdominal cerrado en paciente con hipotensión, o sea, paciente inestable, con FAS positivo o con evidencia clínica de una hemorragia intraperitoneal y sin una fuente de hemorragia diferente al abdomen. Una hipotensión con una herida abdominal que penetra la fase anterior, cualquiera que sea. Herida por arma de fuego que atraviesa la cavidad peritoneal. Evisceración, sangrado gastrointestinal alto o bajo. En el caso del riñón, un sangrado o una hematuria genitourinaria, habrá que evaluarlo a ver si requiere cirugía o no. Si hay peritonitis o erosión peritoneal, de una vez hay que operar. Si hay aire libre, por supuesto hay que operar. Y si vemos por tomografía que hay extracción del contenido gastrointestinal, que hay lesión intrapetal de la vejiga, que hay lesión del pedículo renal o que hay lesión visceral eh, severo que requiera intervención quirúrgica, pues habrá que hacer. Tenemos diferentes formas de valorar la severidad de la lesión a nivel abdominal. Las más conocidas son la PATI y la IS. La PATI hace referencia a el índice de presión índice de trauma abdominal penetrante y esta va a ir con un puntaje que puede ir de 0 hasta 200. ¿Cómo hago esta valoración? Entonces, ya vimos que el duodeno y el páncreas son los órganos que más se asocian con traumatismos severos. Entonces, esos, por ejemplo, tienen un factor de riesgo que llaman así, de 5. Entonces, si el paciente tiene una lesión duodenal grado 3, que correspondía a más del 25% de la circunferencia, entonces multiplico 3 por 5 y eso me da 15, ¿sí? Y luego entonces multiplico, si también hubo de páncreas, 5 por 5, me da 25, entonces sumo. Y si tengo un puntaje de severidad mayor a 25, quiere decir que el traumatismo fue severo y que la mortalidad es muy alta, ¿listo? Entonces, severidad por encima de 25 para PATI. Y para LIS, entonces tenemos con el mismo o una similar, más bien una score similar al que estamos viendo ahorita, que se llama el Abbreviated Injuries Scale. Este score les va a dar también una descripción de lesión. Y él tiene, digamos que el score también es para cada órgano. Pero cuando vamos a valorar el IS, vamos a orientarnos no por órganos, sino por segmentos corporales. Tenemos estos 6: cabeza y cuello, cara, tórax, abdomen, extremidades y externo. En externo hablamos de piel y faneras. Entonces, por ejemplo, si el paciente tuviera una lesión en duodeno grado 5 y una lesión en tórax grado 3 y otra lesión en colon grado 4, entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es busco la